Vino la noche y a diferencia, Lula, de lo que pasaba cuando vos y yo éramos más jóvenes, que los gobiernos nacionales y populares eran desalojados por golpes de Estado, por militares, esta vez no vinieron con uniformes ni con botas, vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar, no en los juzgados, sino primero en los medios. Se condena en los medios y se le pone el sello en la justicia. Buen día, amigos, qué gusto saludarlos. Tenemos una mañana nublada, de temperatura bastante elevada, el verano instalándose poco a poco. Al cabo de un fin de semana que, como siempre, nos queda un poquito largo. Pasan cosas y no las podemos reflejar. Mire lo distante que va quedando ya la Plaza del Viernes. Esa voz de Cristina nos llega como desde la leyenda ya, la leyenda que ella misma y Lula y Pepe Mujica han construido en la patria grande de América, y a la que se sumó, por supuesto, también el presidente de la República, Alberto Fernández. Pero va quedando un poco lejos los discursos, la firmeza de los criterios de Alberto Fernández, de Cristina Fernández y Lula. Hasta la mafia de Clarín, celebrando algo así como que la plaza no había reventado, también ya se mete en la historia, ya deja de ser hoy. Pero igual digamos que sin la CGT, poco después de otra marcha como aquella de la militancia de la semana anterior, el dron de C5N mostraba las avenidas y las calles laterales con una enorme cantidad de gente, 200.000, 250.000 personas, según la procedencia de los cálculos. Pero son así, te mienten hasta delante de lo que estás viendo, con frialdad, con desconsideración absoluta por la verdad. Así como falsearon una noticia tremenda anterior a las elecciones, a 3 días de las elecciones. Siempre pasa lo mismo, dirá usted, más de lo mismo, es verdad. Pero esta vez se pasaron con lo de los dólares termosellados. ¿De qué le estoy hablando? ¿Usted se acuerda? Vi un tuit de nuestro colega Horacio Bond sobre una tapa de Crónica del fin de semana, otro de Gustavo Silvestre, bochorno, titula Crónica. Clarín lo puso en tapa al tema de los termosellados, hablando de paso, la desaparición de una mujer. Llevaron el tema a la mesa del Alegrán, sus periodistas, hablando de esos dólares que habrían aparecido durante la pesquisa por una mujer desaparecida, además de nombre Marcela López. El primer chiste de la mañana no es de Stoppelman, nuestro súper del humor. Lo primero que da risa es que los dólares termosellados que denunciaron Mariana Zubich y Oliveto a nombre de Clarín eran billetes del juego El Estanciero. Así como le digo, Clarín lo puso en tapa, lo usó en sus 300 canales mafiosos, justo antes de las PASO, a 3 días. La pregunta siempre será cómo nos defendemos de la mafia de Clarín, cómo se defiende usted o el gobierno, pero más que nada, cómo se defiende la democracia. Bueno, hay mucho pero faltando 2-3 días para las PASO, Clarín tenía en tapa un tema de los dólares termosellados, y lo había presentado antes, y lo metía en todos sus canales, llegó a meterlo hasta en el canal de aire, no me acuerdo exactamente quién, pero ahí estaban hablando en el programa de La Legrand, de lo que significaban esos dólares que habían aparecido, eran 75 millones de dólares, se daba la cifra y todo, que habían aparecido en una pesquisa que se estaba haciendo. Hay una mujer desaparecida que se llama Malena López, si mal no recuerdo, ahí en Río Gallegos, y había toda una investigación. En el marco de esa investigación, fueron a hacer un allanamiento en un lugar que era de un compañero que había tenido, de un novio, algo por el estilo, esa persona, y ahí empezaron a ver los dólares. Y después filmaron algo, cómo retiraban algo por el estilo. Es una cosa que parecía aquellas imágenes tan oprobiosas mostrando a Milagro Sala cuando retiraba dinero del banco, pero eso era verdad, estaba retirando el dinero con el que le pagaba a sus trabajadores. Aquí era una mentira total. Bueno, ahora se sabe, un juez dijo que era
tan pero tan mentira que se trataba del juego El Estanciero, billetes del juego El Estanciero, comprobado, corroborado por la justicia. Esto es verdaderamente criminal desde el punto de vista periodístico. Ya lo dijo Crónica. ¿Usted cree que la mafia de Clarín pone en tapa, como puso en tapa, que habían aparecido 75 millones de dólares de los Kirchner otra vez con esa falsedad? No, por supuesto no va a estar en tapa, no va a estar en ningún lado esta información. Y si estuviera, estaría perdida. No está, según me dicen mis compañeros, porque les pedí, busquen. Debe estar, si estuviera, muy perdido. Entonces nadie se entera de que aquello de la tapa era mentira a 3 días de las PASO. Fíjese usted qué ganas puede tener de votar una persona a quienes andan escondiendo 75 millones de dólares. Y esto decía el diario más leído, más sus 300 canales de televisión. Es una verdadera locura. Yo jugué al estanciero, me imagino que vos también, Víctor. ¿Vos jugaste al estanciero? Sí. No, pero tengo también billetes de mentira del Museo de los Niños, que también es de la Corpo. Mirá. Así que por ahí me voy a deshacer de ellos por las dudas. Claro, yo jugué al estanciero, compraba cositas de estanciero, pero cuando se terminaba era un juego. Era un juego. Bueno, hay muchos periodistas que jugaron con la democracia, jugaron con la verdad, jugaron con la credibilidad de toda una sociedad y jugaron fuerte, ¿eh? Jugaron tan fuerte que dañaron nuestra democracia y que dañaron aparte la credibilidad de muchos dirigentes políticos. Yo les doy mi palabra que es un juego el estanciero. Y con una denuncia de que se encontraron fajos de dólares termosellados escondidos en la casa de un doble colaborador de Máximo, bueno, la causa tiene una importancia institucional muy especial. La mañana. Estefanía Pozzo es una joven economista, compañera en C5N a la tarde en La Hora. Y escribió una nota que conservé estos días de una manera muy especial, en Ámbito lo escribió. Ranking. ¿Cuáles son los economistas más consultados por la radio y la televisión? Y ahí está la respuesta de cómo generan esa toma de subjetividad que hacen con todo el mundo. Lo que les voy a leer es asombroso. Lo sabemos, lo vemos, pero no lo podemos contextualizar. De eso se trata. En el top 3 de la lista que da Estefanía están Juan Carlos de Pablo, Fausto Spotorno y Roberto Kachanovsky. Varios economistas que habían sido los más consultados en el relevamiento del 2018 ahora fueron candidatos. Bueno, aparecieron más fuentes, más mujeres consultadas, quiero decir. Estefanía Pozzo lo que señala es que la economía argentina se parece especialmente en los últimos años a una montaña rusa, desafiante, extrema y con varios ángulos de giro que cambian de un momento a otro. Por eso cuando una persona hace zapping por la televisión o la radio puede escuchar habitualmente expertos que buscan explicar algo de lo que está pasando. La inflación, le sube el dólar, la caída de la economía, la falta de dólares, las nuevas regulaciones, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de los temas, los especialistas consultados por la mayoría de las radios y los canales de televisión tienen alguna cosa en común. Son hombres y tienen una lectura predominantemente liberal de la economía. ¿Quiénes son los economistas que más veces aparecen en los medios? Según un ranking elaborado por la consultora Ejes de Comunicación en un par de meses, a la cabeza de las apariciones está Juan Carlos de Pablo, con 91 entrevistas, 91 veces. Usted haciendo zapping se encontraba con el personaje. El top 10 lo completan Fausto Spotorno, Roberto Kachanovsky, Carlos Melconian, Enrique Seguach, Daniel Artana, Gustavo Lazzari, Diana Mondino, Hernán Lecher, aparece, miren en qué lugar de la tabla de posiciones, y Claudio Suchovicki. Está toda la tabla ahí, pero hay más. El informe había sido realizado en el 2018, cuando estaban en la flor y nata de la defensa del radicalismo y el PRO. Y en ese momento, ¿quién estaba al tope de las consultas de los medios? ¿Quién era el tipo más entrevistado? Javier Milei. En ese momento había realizado 235 entrevistas
con un total de 53 horas. Por donde uno pasara lo encontraba a Milei. Mire lo que hicieron. Miren cómo construyen. ¿Usted entiende la importancia de esta nota de nuestra joven colega? Bueno, también de la investigación realizada en este informe. El top se completaba con Fausto Spotorno, que retuvo su lugar ahora también en esta nueva edición. Y en tercer lugar, Damián Di Pace, de la consultora Focus Market. Para esta nueva edición, Milei ya no fue incluido como economista porque se lanzó como candidato político. Pero esta es la realidad. En la primera lista que tenemos, top 10 de economistas en TV y radio: Milei, Spotorno, Di Pace, Redrado, Nielsen, Suchovsky, Tombolini, Bermúdez, Furiase, Esper. Fíjese. Y en la nueva, de Pablo, Spotorno, Kachanowski, Melconian, Sewach, Daniel Artana, Gustavo Lázari, Mondino, Lecher y Suchovsky. 9 de los 10 son de ese palo. Otro dato relevante es que del total de 230 economistas relevados, 2 de ellas nada más son mujeres. Ahora, ¿podemos entender de qué manera controlan nuestra mente? Si usted todo el día los escucha hablar, que el dólar se va a devaluar, que el gobierno está mal en la economía, que todo conduce de la peor manera a los destinos del país, que la pobreza esto y lo otro, como si hubiera sido fundada por este gobierno, ignorando siempre los efectos de la pandemia, señalando que todo está mal según el discurso de ellos, jugando a favor del Fondo Monetario Internacional y cómo hay que pagarle, y todo lo que usted puede imaginar que hacen con todos estos economistas. Te pone TN, pasa La Nación Más, pasa América, pasa el canal abierto, pasa por la radio que sea, de ellos, del palo de Clarín y de toda esa gente, y se encuentra con estos economistas hablando muy seriamente. No, porque sabe lo que pasa. Lo que pasa es que el gobierno no sabe esto y no sabe lo otro. Todo el día, a toda hora, en todos los canales y radio. Este relevamiento es extraordinario, porque pone en números la percepción que uno tiene. No alcanza a veces con la percepción. Es necesario saberlo de esta manera. Ahora usted hace lo que le parezca con la información. En realidad, lo más irritante de todo lo que pasa políticamente es que hablen los que no tienen derecho a hablar, en el sentido de lo que hicieron previamente. El derecho a hablar, a expresarse, la libertad de expresión famosa, todo eso siempre está vigente, está ahí sobre la mesa, pero también está el pudor de aquellas cosas que nos lanzamos a decir y que no tenemos manera de demostrar, o que directamente nos golpean en la cara. Porque hay cosas que pueden modificarse a través de los años, pero hay otras que no tienen manera, no hay forma de tocarlas. Por ejemplo, lo que era la nota que les pido que lean del 29 de junio del 2018 en página 12, en este caso, estaba en todos los diarios, hasta en los diarios monopólicos. El título de página era "Los más perjudicados", y esta nota hablaba de algo tremendo. Estábamos en la mitad del gobierno neoliberal encabezado por Macri a nombre de las corporaciones. Las políticas de ajuste de Cambiemos impactan especialmente sobre los chicos, decía la UCA. El barómetro de deuda social de la infancia de la UCA decía a 2 años y meses del gobierno de Macri que el 48% de los niños y niñas argentinos vivían en condiciones de pobreza. Insisto, 29 de junio del 2018. Siempre la fecha es buena para que ustedes puedan buscar y leer toda la nota, porque estas cosas son muy ilustrativas. ¿Qué pueden hablar de pobreza? Cuando aparecen los números actuales después de 2 años de pandemia, que fueron los que le tocó al gobierno, y todavía estamos en pandemia. 2 años de pandemia al cabo de menos de 100 días de gobierno. ¿Qué pueden decir ahora? ¿Cómo tienen el tupé, cómo tienen el descaro, el desparpajo, como quiere llamarle usted, de hablar de nada? Si en cuanto uno les tira estas cifras no pueden saber qué van a decir. Pero además esto lo hacían después de pedir más de 100.000 millones de dólares a los prestamistas privados, y por eso en esas fechas tenían que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional la maldita deuda
de la que tanto se habló el otro día en la plaza y que tanto afecta o puede afectar el futuro inmediato de los argentinos. El futuro a la larga está absolutamente afectado. Pero el de ahora, el de la reconstrucción de la Argentina, que puede después permitir afrontar esa deuda con otra perspectiva, es impactante conseguirlo ahora. Bueno, ahora lo que tenemos es una pobreza que tiene que ver con la pandemia, que ya disminuyó dentro de la pandemia un puntito, 0,9 disminuyó, y esto también lleva a los niños y a las niñas. Pero no nos olvidemos que pidiendo 100.000 millones de dólares, más de 100.000 millones de dólares, a prestamistas privados a los cuales hay que empezar a pagarles en el 2024, quizás antes haya algunas monedas, pero fundamentalmente en el 2024, esa deuda contraída por el gobierno de Macri no les permitía bajar, no solo no bajar, la pobreza aumentó un año y pico después, más tarde, como les leí hace un rato, en la nota del 6 de diciembre del 2019 con el título Cambiemos aumentó en página 12, llevaba 12 puntos el aumento de la pobreza. No se puede ser más miserables que aquellos que hablan desde la ultra, la media, la cuarta derecha. Porque no hay decoro, no hay vergüenza en esas personas. Pero tenemos que saberlo. Si cuando ellos hablan y pasan a cada momento por televisión sus economistas, los que mencionábamos hoy en la tabla de posiciones que encabezan los más ilustres serviles que trabajan como economistas para empresas a las que le deben decir otra cosa, porque si le dicen lo que le dicen a la gente, viven de fracaso en fracaso. La pregunta es cómo harían para vivir. ¿Sabe por qué? Porque ellos no dan pronósticos, ellos tratan de generar situaciones que les pedirán sus patrones de las empresas. Decir tal cosa para que pase esto y en consecuencia nosotros podamos protestar por esto y podamos voltear al gobierno por esto. De otra manera no se entiende. Si todo lo que dicen es un mamarracho, si uno tras otro viven equivocándose en el zapping televisivo que uno hace. Y entonces cuando usted lo mira, qué sé yo, que se llame como se llame, Kachanowski, de Pablo, cada uno de ellos, usted está con estos datos en mente. Pero si usted lo toman por sorpresa y le parece que la pobreza la inventaron en marzo del 2020, cuando empezaba la pandemia, y que esto es lo fundacional de la pobreza en un país cuya estructura es de pobreza, nació estructuralmente pobre la Argentina, porque le dieron 1 millón de hectáreas a un tipo y a 1 millón no le dieron nada, a 1 millón de personas. Entonces había unos ricos y 1 millón de pobres cuando hicieron el país. Los continuadores son estos, enormes mentirosos, que todo lo hacen para que usted se dé un balazo en el pie. Para usted que esté pobre, usted que es laburante, usted que es taxista, usted que está yendo al trabajo con tanto sacrificio, 2 horas para acá, 2 horas para allá, que el subte hoy paró, que no puedo volver, que me tengo que tomar un ómnibus, que me voy a pie, que me quedo a dormir en la casa de una tía. ¿A usted que le pasa todo esto en la vida cotidiana? Y van y le dicen que la pobreza, ahora qué barbaridad la pobreza de este gobierno, que tiene 2 años de pandemia en su registro, que tiene a un mundo donde 200 millones quedaron sin trabajo, y 100 millones de niños más son pobres y no comen nada en el día de hoy, en el mundo entero. Y entonces la pobreza es de ahora, y no de cuando ellos la inventaron y ellos la reinventaron con el gobierno neoliberal del 2015. Busque la nota. No le voy a dar, no lo voy a marear con números. Uno solo, 48,1% en el 29 de junio del 2018. El 33%, 33,8% desayuna, almuerza y merienda en comedores escolares o de organizaciones barriales. No nacieron en marzo del 2020 cuando empezaba la pandemia. Estaban. 34% de los pibes desayunaba, almorzaba y merendaba en comedores escolares, los benditos comedores de las organizaciones barriales, que si no fuera por ellos,
andarían los pibes y los grandes también, caminando mareados, tumbándose de hambre, porque así hicieron el país, para el hambre, para la pobreza, para la desigualdad más profunda. Cuando hablan, por favor, tenga en mente estos datos, no los deje pasar por alto, a ver si por lo menos, mientras los mira, puede sonreír, porque los conoce. Portada de diarios de la República Argentina tiene que ver con el informe que se acaba de conocer de la UCA. 1 de cada 3 chicos se alimenta en comedores comunitarios. Como todos los años.